un hijo no te conviertes en padre. No es tener un hijo nada más. Porque si no, yo tengo una pelota en mi casa, me convierto en ese jugador de fútbol, ¿no? Para ser padre vos tenés que tener ganas de ser padre. Tenés que aprender a ser padre. Tenés que esforzarte para ser padre. Pero lo más importante de todo, para ser padre, hay que estar. Hay que estar. Tu vieja te da la vida y tu viejo te enseña a vivirla, papá. ¿Cómo te enseña a vivirla? Y con la palabra, con el ejemplo, estando ahí, con el afecto, que es muy importante, pero también con los límites. Un viejo que pone límites te está enseñando a vivir. Es mucho más fácil no poner límites. Es mucho más fácil, soy papá porque soy papá. No es igual, no es igual. No es lo mismo ser un padre bueno que ser un buen padre. Para eso hay que estar ahí, cerquita de la jugada, con él, meterte en todo. Qué palabras más hermosas las que acabamos de escuchar. Te tocan realmente el corazón y te hacen pensar en las innumerables veces que se presentan casos en el mundo